Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la natación de velocidad. Y en esa pregunta que siempre está ahí, ¿cuánto ayuda realmente lo que haces fuera del agua? Nos vamos a centrar en cómo diferentes tipos de entrenamiento de fuerza, bueno, cómo afectan al rendimiento de los sprinters. Eso es. Y para esto tenemos un estudio científico bastante interesante, sí. El título es largo. A ver, comparación de los efectos del entrenamiento de fuerza máxima, MST, el entrenamiento pliométrico, PT, y el entrenamiento de resistencia muscular, MT, en medidas de rendimiento específicas de la natación. Un título descriptivo, desde luego. Sí, es un trabajo de Liu Yang y su equipo. Se publicó en 2025 en el Journal of Sports Science and Medicine, así que es reciente. Mm, A ver, pongámonos en situación primero. Nadar un 50 libres a tope, es increíblemente exigente, ¿no? brutal. No es solo la técnica, que por supuesto es vital, sino que necesitas una potencia anaeróbica bestial y, bueno, una fuerza muscular muy importante en el tronco, en brazos, piernas. En todo el cuerpo, sí. Por eso, lo que se llama el entrenamiento en seco, lo que haces en el gimnasio, pues es fundamental. Claro. Es el complemento necesario. Y ahí viene la gran pregunta que este estudio intenta responder. Esa duda que tienen entrenadores, nadadores. A ver, ¿qué funciona mejor para ir más rápido en sprints? ¿Levantar mucho peso? ¿Hacer saltos y cosas explosivas? ¿O centrarse más en la resistencia? Exacto. Faltaban comparaciones directas, así cara a cara, como la que hace este estudio. Pues vamos a ello. Explícanos primero bien esos tres tipos de entrenamiento que compararon para que todos tengamos claro de qué hablamos. Perfecto. A ver, empezamos con el entrenamiento de fuerza máxima, el MST. La idea aquí es, digamos, sencilla en concepto. Mover cargas muy altas. Piensa entre un 80 y un 95% de tu máximo, de lo que podrías levantar una sola vez, el famoso 1RM, y haces pocas repeticiones. Los básicos de fuerza, ¿no? Sentadillas, press de banca. Exacto. Sentadillas, banca, peso muerto, ejercicios de esos. El objetivo es claro, aumentar la fuerza pura, la capacidad máxima de tus músculos para generar tensión. Vale, MST es fuerza bruta, digamos. El siguiente, el pliométrico. El entrenamiento pliométrico o PT. Esto es otra historia. Aquí no buscamos mover mucho peso, sino movernos muy rápido. Son movimientos explosivos. Usan lo que llamamos el ciclo de estilamiento-acortamiento. Es como comprimir un muelle y soltarlo de golpe. Piensa en saltos de todo tipo, al cajón, en profundidad, laterales. Lanzamientos de balón también, quizá. Sí, lanzamientos de balón medicinal, flexiones con palmada, cosas así. Normalmente con poca o ninguna carga externa. Lo importante es la velocidad, la reactividad. Buscamos mejorar la eficiencia neuromuscular y sobre todo la rapidez con la que generas esa fuerza, lo que se llama la tasa de desarrollo de la fuerza, la RFD. Entendido. Fuerza máxima por un lado, rapidez explosiva por otro, y el tercero, el MET. El tercero es el entrenamiento de resistencia muscular, MET. Este quizás es el más común o familiar para mucha gente. Aquí trabajas con cargas más ligeras o incluso solo con el peso corporal, pero haces muchas repeticiones. En el estudio, por ejemplo, hacían series de 12 a 15 repeticiones. Ejercicios como flexiones, sentadillas sin peso. Eso es. Flexiones, sentadillas, dominadas, fondos, ejercicios básicos de calistenia o con poco peso. En este estudio, el grupo MED funcionó como un control activo. O sea, no es que no hicieran nada, ¿eh? Hacían un entrenamiento en seco bastante típico. Claro, para poder comparar si los otros dos, MST y PT, ofrecían algo extra sobre lo que ya se suele hacer. Exactamente. Esa es la idea del control activo. Vale, clarísimo. MST, fuerza máxima, PT, explosividad y MET, resistencia. ¿Y la hipótesis de partida de los investigadores cuál era? Pues su apuesta era que tanto el MST como el PT iban a ser mejores que el MET para mejorar cosas clave como la salida desde el pollete y los tiempos en 25 y 50 metros libres. Tenía sentido, ¿no? Si buscas explosividad, bueno, acertaron. Espera, antes de ir a los resultados, déjame comentar un poco cómo lo hicieron, porque el diseño del estudio es bastante bueno. Vale, sí, importante la metodología. Fue un ensayo controlado aleatorizado. Es el estándar de oro para esto. Cogieron a 27 nadadores universitarios, chicos y chicas, con una media de edad de unos 20 años y, ojo,
unos 9 años de experiencia nadando. O sea, gente que ya sabía nadar bien, nivel competitivo. Nivel Tier 2, que llaman. Entrenados en desarrollo. Eso es. Los dividieron al azar en los 3 grupos, MST, PT y MET. Y durante 6 semanas todos siguieron su entrenamiento normal de natación. Pero además añadieron 2 sesiones semanales de su entrenamiento específico en seco. Sesiones de unos 50-60 minutos. Y controlaron la carga, entiendo. Que no fuera siempre lo mismo. Sí, sí, claro. Hubo progresión. En el MST, por ejemplo, empezaron con cargas del 80-85% y subieron gradualmente hasta el 90-95% del 1RM. En el PT, pues aumentaron la intensidad o el número de saltos, de lanzamientos. Y en el MET se mantuvieron en ese rango de 12-15 repeticiones, pero quizás ajustando ejercicios. Midieron el rendimiento antes de empezar, justo a la mitad, a las 3 semanas y al final, a las 6 semanas. ¿Y qué midieron exactamente? La salida y los tiempos, ¿no? Sí, principalmente. Para la salida midieron la distancia de vuelo, cuánto volaban desde el pollete y el tiempo que tardaban en llegar a los 15 metros, muy importante en velocidad. Y luego, claro, los cronos en la piscina. 25 metros solo patada de crawl, 25 solo brazada, 25 crawl completo y el 50 crawl completo. Y con tecnología, para ser precisos, imagino. Cámaras, análisis de vídeo. Exacto, análisis de vídeo para medir bien la salida y cronometraje electrónico para los tiempos. Todo bastante riguroso. Perfecto. Ahora sí, tenemos todo el contexto. La metodología clara, los grupos definidos. Vamos a lo interesante. ¿Qué pasó? ¿Funcionó? ¿Se confirmó la hipótesis? Pues aquí vienen las sorpresas, o bueno, los matices interesantes. Lo primero, y esto es importante, los 3 grupos mejoraron su rendimiento después de las 6 semanas. O sea que añadir cualquier tipo de entrenamiento en seco estructurado parece que ayuda, ¿no? Comparado con solo nadar. Eso parece indicar, sí. Pero la clave, como tú decías, está en las diferencias entre los grupos. ¿Fueron MST y PT realmente superiores al MET? Esa es la pregunta. Pues sí. Al final del estudio, a las 6 semanas, tanto el grupo de fuerza máxima MST como el pliométrico PT fueron significativamente mejores que el grupo de resistencia muscular MET en la mayoría de las pruebas. Ajá. ¿En cuáles, por ejemplo? Mira, el grupo MST, el de fuerza máxima, fue superior al MET en todo. En todo. En todo. En todo lo que midieron. Distancia de vuelo en la salida, tiempo a los 15 metros, el test de solo piernas, el de solo brazos y los sprints de 25 y 50 metros crawl. Pleno para el MST sobre el MET. Ostras, eso es bastante contundente. Sí. El grupo PT, el pliométrico, también superó al MET en varias cosas importantes. El tiempo a 15 metros, los 25 metros solo piernas, los 25 metros solo brazos y el 50 crawl. Pero no en todo como el MST. No. Hubo 2 excepciones interesantes al final de las 6 semanas. El PT no llegó a ser significativamente mejor que el MET en la distancia de vuelo de la salida. Curioso, siendo pliometría. Sí. Y tampoco en el sprint corto de 25 metros crawl completo. En esas 2, PT y MET quedaron, digamos, parejos estadísticamente. Vale, esto ya empieza a perfilar cosas. El MST parece tener un efecto un poco más global o consistente sobre el MET. Ahora, la comparación directa. MST contra PT. ¿Quién ganó? Pues aquí viene la otra sorpresa. Al final de las 6 semanas, no hubo diferencias significativas entre las mejoras del grupo MST y las del grupo PT en la mayoría de las métricas. ¿En serio? ¿Quedaron empatados al final? Básicamente sí. En términos de mejora general del rendimiento en sprint tras 6 semanas, ambos métodos parecieron igual de efectivos, aunque probablemente llegaron ahí por caminos un poco distintos. Espera. Has dicho al final, pero mencionaste mediciones a las 3 semanas. Ahí sí había diferencias. Porque eso es súper interesante, ¿no? Nos dice cómo funcionan, no solo el resultado final. Exacto. Ahí está una de las claves del estudio, para mí. A mitad de camino, a las 3 semanas, la foto era diferente. Sí que había diferencias importantes entre MST y PT. Cuenta. Pues mira, a las 3 semanas, el grupo PT ya estaba mejorando la distancia de vuelo en la salida más que el MET. Algo que el grupo MST, curiosamente, todavía no había logrado de forma significativa. O sea, la pliometría daba un plus rápido en el salto inicial. Eso parece.
Y en el test de 25 metros solo piernas, el PT era el rey a las 3 semanas mejor que los otros dos. Vale, PT rápido en salida y patada. ¿Y el MST? Pues el MST, a las 3 semanas, brillaban otras cosas. Era significativamente mejor que PT y que MET en los 25 metros solo brazos, en los 25 metros crawl completo y en los 50 metros crawl completo. Anda. O sea que si buscas una mejora rápida en el nado completo, en aplicar fuerza en el agua, el MST pegó más fuerte y más rápido. Exactamente eso sugieren los datos. El entrenamiento de fuerza máxima parece que produce mejoras más rápidas, sobre todo en la capacidad de aplicar fuerza durante la brazada y en el rendimiento general del nado. Y luego el PT les pilló en esas pruebas. Eso parece. Entre la semana 3 y la semana 6, el grupo PT mejoró en esas áreas y acabó igualando las ganancias del MST en muchas de ellas. Al final, ambos superaban al MET en casi todo. Pero con una excepción, ¿no? Dijiste que en 25 crawl el MST sí superaba al MET al final, pero el PT no. Correcto. Esa pequeña diferencia se mantuvo. El MST conservó su ventaja significativa sobre el MET en los 25 metros crawl hasta el final, mientras que el PT no llegó a diferenciarse estadísticamente del MET en esa prueba concreta. Fascinante. Ritmos distintos de adaptación. ¿Y por qué crees que pasa esto? ¿Qué explicación dan? La interpretación principal se basa en las adaptaciones neuromusculares, como el cerebro y los músculos aprenden a trabajar juntos. El MST, con esas cargas tan altas, obliga al sistema nervioso a ponerse las pilas. Tiene que reclutar más fibras musculares, sobre todo las rápidas, y hacer que se activen de forma más potente y sincronizada. Parece que estas adaptaciones pueden ocurrir relativamente rápido. Tiene lógica. Es como despertar al músculo a lo bestia. Algo así, mientras que el PT, el pliométrico, trabaja más sobre la eficiencia de ese efecto muelle, el ciclo estiramiento-acortamiento, y sobre la velocidad a la que aplicas la fuerza, la RFD. Quizás estas mejoras en la calidad del movimiento, en la eficiencia y rapidez, necesitan un poquito más de tiempo para consolidarse y traducirse en mejoras claras en todas las pruebas de natación. Entiendo. Como si el MST te diera más caballos de potencia rápidamente y el PT te enseñara a usarlos de forma más eficiente, lo cual lleva un pelín más de tiempo. Podría ser una buena analogía, sí. Al final, parece que ambos caminos llevan a un buen destino para el sprint, pero no exactamente al mismo ritmo, ni quizás afectando exactamente a los mismos mecanismos de la misma manera al principio. Muy interesante. ¿Y el estudio mencionaba alguna limitación importante que debamos tener en cuenta? Siempre las hay. Sí, claro, y son honestos al respecto. Primero, la duración. 6 semanas. Es un tiempo razonable para ver efectos, pero no sabemos qué pasaría a más largo plazo, en una temporada completa. ¿Podrían igualarse más o diferenciarse más? Exacto. Segundo, la población. Eran nadadores universitarios buenos, pero no élite mundial. Los resultados podrían ser diferentes en nadadores de otro nivel, ¿sabes? Cierto, la respuesta al entrenamiento puede variar. Y tercero, un detalle técnico que ellos mismos comentan. El protocolo MST se centró mucho en ejercicios de empuje, press de banca, sentadilla y en el peso muerto, pero no incluyeron ejercicios específicos y potentes de tracción. ¿Te refieres a dominadas con peso, remos? Justo, ejercicios que imitan más directamente el movimiento de la brazada. Señalan que quizás un programa de MST, que incluyera también tracciones pesadas, podría haber sido incluso más efectivo o haber mostrado diferencias mayores. Ya. Podría ser un punto a mejorar en futuras investigaciones o en la aplicación práctica. Es una posibilidad, sí. Una limitación a tener en mente. Vale. Creo que tenemos una visión muy completa. Si tuvieras que resumir, para que los entrenadores y nadadores que nos escuchan se lleven ideas prácticas a casa, ¿cuáles serían los mensajes clave? Pues yo destacaría 3 puntos principales de este estudio. 1. El entrenamiento de fuerza máxima, MST, con pesos altos y pocas repes, funciona muy bien. Mejora la salida y mejora los tiempos en sprints de crawl, 25 y 50 metros en este tipo de nadadores. O sea que no hay que tenerle miedo a levantar pesado en el gimnasio. Parece que no, si se hace bien. 2. El entrenamiento pliométrico, PT, el de saltos y explosividad. También es eficaz, especialmente bueno para la salida, la patada, la brazada aislada y los 50 metros crawl. Aunque, ojo, en este estudio concreto no llegó a superar claramente al entrenamiento de resistencia, MET, en los 25 metros crawl al final. Es un matiz. Vale. MST y PT son buenas opciones, con ligeras diferencias. ¿Y el tercer punto? El tercero es sobre el timing, sobre los plazos.
El MST parece dar mejoras significativas más rápido, ya visibles a las 3 semanas en partes clave del nado. Esto lo hace una opción muy interesante si tienes poco tiempo. Si buscas un impacto relativamente rápido, por ejemplo, en un bloque corto de entrenamiento o acercándose a una competición. Ese dato es oro para planificar. Entonces, la recomendación práctica sería integrar MST o PT. Sí, parece que incorporar sesiones de MST o PT, quizá 2 veces por semana como hicieron en el estudio, puede ser beneficioso para los sprinters. Pero, claro, hay que hacerlo con cabeza. No vale hacerlo de cualquier manera. Para nada. Los entrenadores tienen que encajar esto en la planificación general, ver en qué momento de la temporada metes cada cosa. Eso es la periodización. Y fundamental, controlar la carga total. El gimnasio debe sumar, no restar. No puedes pasarte de rosca en seco y que luego la calidad en el agua baje por la fatiga. El agua sigue siendo lo más importante. Lógico. Equilibrio y sentido común. La verdad es que es una exploración muy útil. Da datos concretos, evidencia, para comparar métodos sobre los que a veces se habla mucho, pero con menos base sólida. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que a raíz de esto, a mí me surge una pregunta interesante, un poco para darle una vuelta. A ver, Si el MST y el PT funcionan bien, aunque actúen por vías un poco distintas, y al final dan resultados parecidos, ¿qué pasaría si los combinamos? un programa mixto. Claro, o no necesariamente mixto todo el tiempo, sino periodizado. Imagina usar MST en una fase para ganar fuerza rápido y luego pasar a PT para afinar la explosividad y la aplicación de esa fuerza. ¿Podría esa combinación estratégica pensada dar resultados aún mejores o más duraderos? Es una buena pregunta. ¿Usar lo mejor de cada mundo en el momento adecuado? Exacto. Es algo sobre lo que este estudio no da respuesta, pero que abre una vía muy interesante para pensar y para investigar más en el futuro. Desde luego. Una excelente reflexión para terminar. Y para aquellos que quieran profundizar mucho más, ver todos los números, los análisis estadísticos, la discusión completa de los autores. La recomendación es clara. Sí, leer el artículo original. Recordamos el título. Comparing the Effects of Maximal Strength Training, Plyometric Training and Muscular Endurance Training on Swimming-Specific Performance Measures, de Liu Shiyang y colaboradores, en el Journal of Sports Science and Medicine, publicado online en marzo de 2025. Merece la pena echarle un vistazo si te interesa el tema a fondo. Y ya para cerrar, recordarles a todos que nos sigan en el canal y activen las notificaciones. Así estarán al tanto de futuros análisis de investigaciones interesantes como esta que hemos desgranado hoy. Eso. Muchas gracias por la claridad. Y a todos, hasta la próxima. Hasta la